Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice la palabra del Señor aquí. Hijitos, ya es el último tiempo o la hora final, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No se ha escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La perseverancia de los verdaderos creyentes es un tema fundamental de toda la Escritura. La Biblia nos enseña que desde que nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros estamos en una guerra espiritual. Cada día nosotros batallamos con el pecado que aún mora en nosotros. Cada día nosotros batallamos con el mundo y con Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La perseverancia en la fe, la perseverancia en esta guerra sin ser eliminados es una de las evidencias de que nosotros realmente somos verdaderos creyentes. Ninguno de nosotros aquí en esta mañana puede darse el lujo de decir que no está luchando con tentaciones, con pensamientos y con luchas que atacan nuestra fe. Nadie puede darse el lujo de eso. En el ejército de Dios nunca vamos a oír en medio del camino, descansen, ya este libro, sino que lo que vamos a escuchar son palabras de aliento viniendo de este libro. Sigue peleando, mi hijo, hasta que ya no haya guerra, hasta que hayas perseverado hasta el final. Porque el descanso nosotros lo recibiremos cuando lleguemos al cielo, donde nuestro Padre Celestial nos recibirá en gloria. Mientras nosotros estemos aquí en este mundo, nuestra experiencia diaria será batallas sobre batallas. El apóstol Pablo habla de la vida cristiana y del cumplimiento de nuestra vocación como una carrera. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 24, él dice que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida a mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice Pablo, mi meta es acabar la carrera con gozo. Y en medio de esa carrera, mientras yo estoy corriendo así, mi objetivo es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hay muchas personas que se enorgullecen de los años que tienen en la fe o del tiempo que tienen en el evangelio. Pero la realidad es que la vida cristiana no se trata de cuántos años yo tengo en la fe. Porque han habido muchos que empiezan y no terminan. Y yo no sé cuánto tiempo tú tienes corriendo en la carrera de la fe, mi amado hermano, pero no importa el tiempo que nosotros tengamos corriendo la carrera de la fe, el punto es si nosotros perseveramos hasta el final. El punto es si nosotros acabamos la carrera. Luego, al término de su vida, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, el mismo Pablo escribe esta palabra y le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. En eso es que consiste la vida cristiana, mi hermano, en pelear la batalla que nosotros estamos lidiando con el pecado y la carrera, mientras al mismo tiempo nosotros guardamos la fe. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Dios nos ha capacitado con su Espíritu Santo, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado la oración como medios de gracia para nosotros poder perseverar hasta el final. Y Dios también nos ha dado su iglesia como un medio de gracia también, que nosotros podemos obtener estímulo a través de la iglesia, a través de la vida de otros hermanos que están corriendo y batallando junto con nosotros. Por eso nosotros no podemos pretender que podemos vivirla aislada de la iglesia. Ahora bien, no todo el que dice ser cristiano realmente lo es. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos estado viendo aquí en la primera carta del apóstol Juan. Cualquiera puede decir que es cristiano, cualquiera puede decir que conoce a Dios, pero Juan no está convencido con que una persona diga que conoce a Dios, porque cualquiera puede decir, yo soy salvo en Cristo y no serlo realmente. Y Juan está altamente interesado en las evidencias que tiene que mostrar una persona que dice que es cristiana en su vida. ¿Y cuáles son esas evidencias? Nosotros hemos visto unas cuantas ya. Una persona que verdaderamente conoce a Dios, dice Juan, que guarda sus mandamientos. Y esa es una persona que muestra que Dios realmente ha conocido a Dios, como dice el capítulo 2, versículo 3. Si ustedes lo leen conmigo de un pronto. Y en esto sabemos, la que Juan habla, conocemos si guardamos sus mandamientos. La obediencia de la que Juan habla aquí obviamente no es una obediencia perfecta, porque eso no existe de este lado del cielo, sino que él habla de una constancia en nuestra vida, en guardar, en obedecer los mandamientos de Dios. Y hablando de mandamientos, Juan dice que la evidencia suprema de que nosotros conocemos a Dios es que nosotros practicamos el mandamiento del amor, como dice en el versículo 9. El que dice, versículo 9, capítulo 2, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquel que ama, dice Juan, muestra que está en la luz. Y el que está en la luz tiene comunión con Dios, porque eso fue lo que él dijo en el capítulo 1, versículo 5, que Dios está interesado en ninguna tinieblas en él. Pero Juan está interesado, hermanos, en seguirnos mostrando evidencias que muestran de que realmente nosotros estamos en Cristo, de que realmente nosotros hemos conocido a Dios. Y él va a usar dos palabras claves aquí para mostrarnos esas evidencias en el pasaje que nosotros hemos leído. Y esas palabras son salir y permanecer. Aquellos que abandonan a Cristo y aquellos que permanecen en Cristo. Por eso el título de mi sermón es Manifestaciones entre anticristos y cristianos. Una de las razones por las que vemos también que Juan escribe esta carta era porque había herejías dentro de la iglesia. Él mismo les dice que han surgido muchos anticristos, como ustedes pueden notar en el versículo 18. Y luego les dice que salieron de ellos porque realmente no eran parte de ellos. Los profetas del Antiguo Testamento advertían a Cristo también acerca de la venida de falsos profetas. Y nuestro mismo Señor Jesucristo también advirtió acerca de falsos cristos que se levantarían. En Mateo capítulo 7, versículo 15, nosotros leemos que el Señor Jesucristo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes ven, son una cosa por fuera, pero por dentro son otra muy diferente. Y los apóstoles también denunciaron a los falsos maestros. En Hechos 20, Pablo le dice a los pastores de Éfeso, en el versículo 29, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y note ahora lo que dice,
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Dice, Juan habla de esa gente. Y por eso en nuestro texto, en Primera de Juan, habla de personas que salen de entre nosotros. Pero salen porque en algún momento fueron personas que entraron, pero no son más que lobos rapaces, y por eso salen para que se manifieste, dice Juan, que no todos son de nosotros. Hay una forma encubierta que los falsos maestros entran a la iglesia. Los peores ataques que recibe la iglesia son de personas muchas veces que están dentro de la iglesia, que dicen que son y no son. Por eso es importantísimo que nosotros como iglesia velemos por la sana doctrina, porque es de dentro de la iglesia muchas veces que se levantan la herejía de personas que no perdonan el rebaño. En la carta de Judas también, en el versículo 4, Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y note cómo lo describe, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero noten cómo dice Judas, estos hombres entran a la iglesia encubiertamente. O sea, las personas no se dan cuenta de su entrada, pero comenzaron a convertir en libertinaje la gracia de Dios y a negar a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. En segunda de Pedro también, versículo 1, nosotros vemos lo mismo también. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En el pasaje que nosotros estamos estudiando, Juan llama a estos falsos maestros anticristos. Porque estos falsos maestros estaban negando que Jesús era el Cristo y estaban enseñando que Jesucristo no había venido en su forma humana. Si ustedes van conmigo aquí mismo al capítulo 4 de esta carta de Primera de Juan, miren lo que Juan dice en el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Juan exhorta a los hermanos, ya está en el mundo. Por eso Juan exhorta a los hermanos a permanecer en la verdad, a permanecer fieles en lo que ellos han oído desde el principio, a que permanezcan en las enseñanzas del Padre y en el Hijo, y que no se dejen llevar por estas herejías. Y lo que yo quisiera ver con ustedes en esta mañana son tres cosas: el tiempo en que surgirán los anticristos, las características de los anticristos y las características de los verdaderos creyentes. Veamos en primer lugar el tiempo en que surgirán los anticristos. Dice el versículo 18 del capítulo 2. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan se dirige a sus lectores aquí con la palabra hijitos. Y con ese término él está identificando a que ellos pertenecen a la familia de Dios, de que ellos son creyentes verdaderos. Y él está actuando aquí como un padre espiritual para ellos. Y él como padre aquí quiere advertirles a ellos del peligro que está pasando en medio de ellos. Él desea advertirles. Y estos hermanos, dice él, habían oído que el anticristo venía. Y Juan les escribe diciéndole, así ahora han surgido muchos anticristos. El texto nos dice que el surgimiento de estos anticristos es en el último tiempo. Y literalmente lo que la frase significa es como en la hora final, en el tiempo final. Y es una frase equivalente también para referirse a los postreros días. Pero antes de que se manifieste el anticristo final, aquel hombre inicuo que el Señor va a destruir con el resplandor de su venida, como nos dice la Escritura, Juan nos dice de que antes de que se manifieste ese anticristo, vendrán muchos anticristos, antes de que llegue el anticristo.
Nosotros estamos viviendo en los postreros días. Estamos viviendo en el último tiempo. Una era actual que cada día se vuelve más diabólica y maligna. El último tiempo comenzó con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y va a concluir cuando Cristo regrese en su segunda venida. Y a nosotros nos ha tocado vivir dentro de esos postreros días. Y el anticristo viene. Hay uno que es el anticristo, al que Pablo llama en 2 Tesalonicenses el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Ese anticristo vendrá apoyado por el diablo, dice, y vendrá con prodigios, con señales, con prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, dice la Escritura. Mis hermanos, nosotros estamos esperando a Cristo. Cristo vuelve. Nosotros le estamos esperando. Y mientras nosotros esperamos a Cristo, nuestro deber aquí es resistir la contaminación y la corrupción de los. Debemos seguir luchando con la corrupción que hay en nuestros propios corazones. Debemos guardar nuestros corazones de los falsos maestros que van a querer engañarnos con falsas doctrinas. Es importante que nosotros podamos entender a lo que Dios nos ha llamado en este último tiempo mientras nosotros estamos esperando a Cristo. Dios nos llama a permanecer en Él, a continuar siendo fieles a su llamado, a continuar creciendo en el conocimiento de su verdad y de su persona y a no dejarnos engañar por las mentiras de este mundo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, nosotros vemos a lo que Dios nos ha llamado. Dice Pablo ahí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie como ya dañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación, dice. Dios nos ha llamado a santificación, Dios nos ha llamado a esto en medio de una era perversa y maligna. Y lamentablemente no todos hacemos caso del llamado de Dios, sino que a lo largo de toda la historia de la iglesia, algunos abandonan la fe que antes profesaban. Y en un sentido, esta verdad no debería sorprendernos a nosotros, porque es algo que Dios ha declarado claramente en su palabra. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, dice Pablo a Timoteo ahí, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y estamos viviendo dentro de esos últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, de hipócritas y de mentirosos, cuya conciencia está cauterizada, dice, cauterizada. Estos, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, cuando Pablo habla de la venida del Señor y del anticristo que se va a manifestar en el final, dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y dice en el versículo número 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Aquí dice claramente que sin que antes, Cristo no vendrá, sin que antes se manifieste la apostasía, dice. Sin que antes se manifieste esa apostasía. ¿Y qué es la apostasía? El abandono deliberado de la fe anteriormente profesada. Y dice aquí que el Señor mismo es quien le envía un poder engañoso para que crean la mentira, porque ellos no recibieron la verdad de Dios para ser salvos. Hermanos míos, nosotros estamos viviendo dentro de esos postreros días. ¿Qué nosotros estamos creyendo? ¿Estamos nosotros permaneciendo en la verdad de Dios o ya nosotros nos hemos deslizado? El hecho de que vengamos quizás todos los domingos a la iglesia no significa de que nosotros estemos permaneciendo en esa verdad. ¿Cómo está tu vida fuera de aquí? ¿A quién tú le estás creyendo? Mis hermanos, existe una tendencia, una mentalidad en el mundo que confunde y desvía la mente de las personas. Por eso la Escritura nos exhorta a renovar la mente con la Escritura. El mundo tiene esa inclinación de desviar las ideas y de las verdades enseñadas por el Señor Jesucristo en su palabra. Es imprescindible estudiar la Biblia y cultivar una vida de oración real si nosotros queremos perseverar hasta el final. Porque hay tantas mentiras, hay tantas falsas doctrinas, hay tanto engaño, que solo la luz de la palabra de Dios y el Dios de la palabra es el único que nos puede alumbrar el verdadero camino por donde nosotros debemos seguir. Y ciertamente Dios ha alumbrado nuestros ojos. Ese camino es Jesucristo y solo Jesucristo. Él es el único camino al Padre y en Él nosotros debemos permanecer. Y nadie más. Todo aquello que no apunte a Cristo debe ser desechado. Debemos permanecer creyendo en Él, aferrándonos a sus promesas, aferrándonos a su palabra, buscando conocerle más, anhelarlo más. Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer todas estas cosas. Lamentablemente, aquellos que no buscan de Cristo, ni anhelan a Cristo, ni se aferran a la palabra de Cristo, ni permanecen en Cristo, es porque no tienen el Espíritu Santo. Y el tema de Juan aquí no es el anticristo, sino los anticristos. Es verdad que el anticristo viene, pero él está hablando de los precursores del anticristo. Porque ese espíritu de engañador del anticristo se va a manifestar o ha estado en operación en muchos características que Juan anticristo, que no son más que engañadores. ¿Y cuáles son las características que Juan presenta acerca de los anticristos? Aquí vemos unas cuantas y eso me lleva a mi segundo punto, versículos 19, 22, 23 y 26. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y luego dice en el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y luego el versículo 26 dice, esto se los escribo a ustedes acerca de aquellos que os engañan. Juan dice, los anticristos se infiltran en la iglesia, se mezclan entre los creyentes, dan apariencia de piedad, pero entran para entrar mentiras y engaños dentro de la iglesia. Y hay varias características que él menciona aquí. Y la primera es que ellos salen de la comunión de la iglesia, versículo 19, como ustedes leyeron ahí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay muchos que entran a la iglesia, dan apariencia que son ovejas del rebaño, pero con el tiempo salen de la comunión de la iglesia y su salida, dice Juan, es para que se manifieste que no todos los que están son de nosotros. Hermanos, eso es fuerte. Y esas son palabras duras. Y esos textos nosotros los conocemos y no los sabemos. Pero es importante que nosotros reflexionemos hoy, ahora, en lo que Juan nos está diciendo. La evidencia de que una persona es verdadero creyente, dice Juan, permanece
Esa es la evidencia. 5 veces Juan utiliza el pronombre nosotros. Y él está enfatizando esto para que sus lectores entiendan que aquellos que han dejado la iglesia y han abandonado la comunión de la iglesia es en realidad porque no pertenecían a la iglesia. Los anticristos parten, pero los verdaderos creyentes permanecen. Ese es el punto de él. Si una persona verdaderamente es creyente, si esa persona realmente posee la vida eterna, esa es una persona de Dios. Si esa persona realmente ha recibido el Espíritu Santo, esa es una persona que permanece, dice Juan. Permanece. Una persona que apostata de la fe, se aparta del evangelio para tomar otro camino, muestra que realmente esa persona no fue regenerada. Y como nunca fue regenerada, entonces no tiene o no tuvo el Espíritu de Dios. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Su fe no era verdadera. Participaron de la comunión de la iglesia, de los cultos por un tiempo, pero en realidad nunca estuvieron en Cristo. Estos hermanos llegaron a abrazar la verdad por un tiempo, pero en el transcurso del tiempo prestaron atención con sus oídos a otras cosas y ya sea por falsa enseñanza o por cualquier otra cosa, fueron engañados, dice Juan, y salieron de entre nosotros. Ahora, no todos los que no son creyentes se va a cumplir esta realidad de que van a salir, porque dice el Señor que habrá cizaña que Él va a sacar cuando llegue el tiempo de la siega final. O sea, muchos que no salieron, pero se quedaron, pero que el Señor va a manifestar entonces en esa siega final de que también habían algunos de los que estaban que tampoco eran parte del rebaño. Y Juan está escribiendo aquí a los hermanos que no habían apostatado todavía que si realmente hubieran, pero muchos ya lo habían hecho. Y por eso él dice que si realmente hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, para que se demostrara, para que se comprobara que no todos son de nosotros. Y Dios usa esa dificultad. Dios usó ese momento difícil en que salieron estas personas de la iglesia para traer una advertencia a través del apóstol Juan acerca de aquellos que dice que son y no son. Y Juan dice, si hubieran sido de nosotros, ¿saben qué hubiera pasado? Se habrían quedado con la iglesia. Ellos hubieran permanecido en la fe. Esa es la verdadera característica de aquella persona que realmente ha conocido la gracia de Dios. Es una persona que va perseverando y persevera hasta el final. Todo el que está en Cristo verdaderamente persevera hasta el fin. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevere. Y por eso en la carta de Filemón, Pablo menciona a Demas como uno de sus colaboradores, como una persona que lo apoyaba y respaldaba el ministerio. Sin embargo, cuando Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Por un tiempo Demas dio la apariencia de que era un verdadero creyente, era uno de los colaboradores de Pablo, dice. Pero con su abandono mostró de que realmente no era un verdadero creyente. Y por eso la Escritura nos dice a nosotros en 2 Corintios 11:3, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, usted ve el engaño de nuevo aquí, vuestros sentidos también de alguna manera se han extraviado, ustedes se han engañado de la sinceridad que nosotros debemos darle a Cristo. Nosotros también corremos el mismo peligro de ser engañados y extraviados. Y amados hermanos, este texto no es para que nosotros comencemos a juzgarnos unos a otros aquí en esta mañana, sino para que cada uno de manera personal analicemos nuestra condición y nosotros nos examinemos si realmente estamos en la fe. 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no se conocen ustedes a ustedes mismos? Dice Pablo. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados.
Otra de las cosas de los anticristos era que ellos estaban negando a Cristo como el Mesías y como el Hijo de Dios. Y por eso Juan dice en el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Estos anticristos estaban negando la doctrina de la cristología bíblica. El espíritu de los anticristos se manifiesta en una oposición doctrinal a Cristo que termina en una oposición personal a Dios. Las personas llegan a una conclusión y se colocan en contra del Señor Jesucristo, y al colocarse en contra del Señor Jesucristo se colocan en contra de Dios. ¿Saben por qué? Porque fue Dios el Padre que envió a Cristo como Mesías. Entonces quien se pone en contra de Cristo se pone en contra del Padre, porque fue el Padre que lo envió como Mesías. Y en estos postreros días, hermanos, son tiempos peligrosos. Y parte de esa peligrosidad es que hay muchas falsas doctrinas. Y por eso también Pablo nos advierte, 2 Timoteo 3:13, pero los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y ellos mismos siendo engañados. Y dice alguien, mientras más verdad contenga el error, más peligroso es. Mientras más verdad contenga el error. Mientras más bañado esté de verdad ese error, más peligroso es. Y por eso es que hay tantas religiones que se parecen al cristianismo, pero no son el cristianismo. Se parece, pero no lo es. Estos anticristos estaban negando a Jesús como el Cristo. Y el gnosticismo estaba amenazando severamente la iglesia a la que Juan le escribió. Y los gnósticos tenían una filosofía antibíblica, que ellos decían que Cristo era un espíritu que descendió sobre un hombre por ahí llamado Jesús en el bautismo. Y luego ese espíritu lo dejó antes de su muerte. Y por lo tanto, ese Cristo espíritu no era totalmente humano, sino que él habitó temporalmente en ese cuerpo de ese hombre llamado Jesús y demostró poder y cosas y sabiduría extraordinaria, pero no era un hombre. Y Juan dice, quien le enseña eso a ustedes es mentiroso. Eso no es así. Porque Jesucristo nació, vivió, murió, resucitó, ascendió a los cielos como un hombre real. Y quien niega eso, no solamente le está negando a él como Mesías, sino que está negando al único Dios verdadero. Por eso Juan dice, ¿ustedes recuerdan cómo él empezó su carta? Lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos hablado, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Lo que Juan está diciendo, a Jesucristo yo lo vi, yo lo toqué, yo estuve con él, yo lo escuché. Y no solamente yo, los demás apóstoles también. Los hechos del Señor, ¿quién es? De hecho se dice que uno de los apóstoles que dormía en el pecho del Señor, ¿quién era? El apóstol Juan. Y es él quien está escribiendo esta carta. O sea que no hay nadie que tenga, obviamente el Espíritu Santo a través del apóstol Juan aquí inspirando la palabra, no hay nadie que tenga más autoridad que yo para decirlo. Yo estaba con él. Y por eso cuando él escribe su segunda carta, en el versículo 7 dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto, dice, es el engañador y el anticristo. Y hermanos, no se puede convivir en una misma iglesia local donde no creamos que Jesucristo es Dios. Y nosotros entonces predicando desde aquí arriba que Jesucristo es Dios, nuestro Señor y Salvador. Una persona que niega eso y no cree eso, no se puede convivir en una misma iglesia local. El mismo Juan dice en su evangelio, capítulo 1, versículo 14, y habitó entre nosotros carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Tercera característica de los anticristos. Ellos engañan y confunden a los verdaderos creyentes. Y dice el versículo 26 de 1 de Juan 2. Esto os escribo acerca de aquello que os engañan. Hay un engaño que viene con la falsa doctrina. Nadie quiere ser engañado. Nadie, ¿verdad? Nadie le gusta que lo engañe. Nadie quiere ser tomado por tonto. Sin embargo, hay mucha gente que está engañada. Mucha gente que no crea la verdad.
Y es por esa razón que Dios nos da su palabra, Dios nos da su espíritu, quien nos ilumina para entenderla y nos da maestros, le provee maestros a la iglesia que enseñen la verdad. Y Dios no quiere que nosotros seamos engañados, no, Dios quiere que nosotros caminemos por la verdad. Porque si nosotros caminamos en la verdad y el caminamos por un sendero seguro. Y hay gente que se dedica al engaño. Y el diablo tiene como una de sus metas principales es engañar a las personas. Y él lo ha demostrado desde el principio, cuando engañó a Eva. Por eso la Biblia lo describe como padre de mentiras. Y Juan aquí dice que estos anticristos son mentirosos. Y la mentira tiene su origen en Satanás. Así que estos anticristos estaban siendo instrumentos del diablo para confundir a los verdaderos creyentes. Pero ese mismo diablo también quiere engañarte a ti y quiere engañarme a mí. Y por eso nosotros necesitamos exponernos a las instrucciones de la palabra de Dios, esa palabra que nos ayuda a madurar, esa palabra que nos ayuda a crecer para que nosotros podamos reconocer el engaño. Por eso Pablo dice en Romanos 16, pero os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina, sirven a nuestro habéis aprendido. Apartaos de ellos, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres, dice. Y con suaves palabras y halagos engañan a los corazones ingenuos. Noten cómo es que ellos engañan, con suaves palabras, dice. La Biblia habla mucho del peligro del engaño, porque para el hombre es muy fácil ser engañado. Y eso nosotros lo vemos desde el principio, cuando nuestros primeros padres fueron engañados en el huerto del Edén. De hecho, ¿cómo es que Eva dice? La serpiente me engañó y yo comí. Fue un engaño. Y en su segunda carta, Juan describe y dice, mucho me regocijé porque he hallado que algunos de tus hijos andan en la verdad. Y eso debe causar gozo en nosotros, saber que un creyente anda en la verdad. Saber que una persona está caminando en la verdad. Ante tantos engaños que habían en esos tiempos, Juan se gozaba al escuchar que muchas personas estaban andando y creyendo en la verdad, que estaban permaneciendo en la verdad. Y nosotros necesitamos, hermanos, seguir permaneciendo firmes en la verdad del Evangelio. Necesitamos lo mismo también. Último punto. ¿Cuáles son las características entonces de los verdaderos creyentes? Dice el versículo 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No se ha escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y dice el versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero la unción que vosotros recibisteis, dice el versículo 27, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie, y no es mentira, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, dice, permaneced en Él. Primera característica de los verdaderos creyentes es que ellos tienen el Espíritu Santo. Juan habla aquí de los verdaderos creyentes como aquellos que han recibido una unción. Y en el texto original, literalmente la palabra es ungüento o aceite. Y es usada aquí en el pasaje como una forma figurada para hablar del Espíritu Santo. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes y los reyes y aún los profetas eran ungidos con aceite para marcar el comienzo de sus deberes. Y el aceite simbolizaba su consagración. Y de una manera figurada aquí se usa la palabra unción para hablarnos de cómo Cristo en el momento de la conversión consagra a un creyente con su Espíritu Santo. Desde el mismo momento que esa persona se arrepiente y cree, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de esa persona. Y el Espíritu humano es la tercera persona de la Trinidad. Es la persona que convence a los seres humanos de pecado. El Espíritu Santo es quien aplica la salvación a nuestros corazones. El Espíritu Santo es quien hace la regeneración a todo verdadero creyente.
El Espíritu Santo es quien mora en el corazón de todo verdadero creyente. Por eso noten el contraste en el versículo 20. Pero ustedes tienen la unción del Santo. En otras palabras, los que abandonan la fe cristiana es porque no recibieron esa unción. Nunca recibieron el Espíritu Santo. Y como nunca recibieron el Espíritu Santo, eso significa de que nunca fueron verdaderos creyentes, porque si lo hubiesen sido, permanecen con vosotros, dice. Y con el Espíritu Santo, no solamente Dios aplica la salvación, sino que también nos protege de las falsas enseñanzas. El Espíritu Santo nos protege de las herejías. El Espíritu Santo nos protege del engaño. Por eso noten que en el versículo 27, Juan le dice, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe nada y de que nadie les ayude a conocer la verdad. Porque esa unción, el Espíritu Santo, los instruye a ustedes en todas las cosas que ustedes necesitan saber. Y esa unción, dice, es verdadera, no es mentira. Es una unción real. Por eso ustedes conocen la verdad. Por eso ustedes han recibido el Espíritu de Dios. Y hermanos, nosotros también hemos recibido ese mismo Espíritu. Nosotros también tenemos ese Espíritu. Y no tenemos necesidad de recibir revelaciones, ni sueños, ni que alguien nos cuente una experiencia, ni adquirir cierto conocimiento especial. Todo lo que nosotros necesitamos saber está en las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo inspiró para nosotros. En el capítulo número 4, una vez más, de Juan, aquí de esta carta, versículo 1, Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Juan dice, el que oye la enseñanza apostólica, el que cree al evangelio de Jesucristo, ese es de Dios. Todo aquel que rechaza a Jesucristo y rechaza las enseñanzas apostólicas no es de Dios. Hermanos, los creyentes tenemos la verdad y hemos conocido esa verdad. Y esa verdad es la que nos ha hecho libres. Porque eso es lo que dice la Escritura, que la verdad es lo que nos ha hecho libres. La verdad de Dios es suficiente para nosotros, no necesitamos nada más. Tengamos cuidado de nosotros prestarle nuestros oídos y comenzar a confiar en sabiduría humana. Hay tanta basura hoy día en internet, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Vivimos en una época donde hay mucha información, pero hermanos, tengamos cuidado con lo que nosotros estamos viendo y escuchando. A lo que nosotros le estamos prestando atención con nuestros oídos. ¿Estás tú descansando y consultando diariamente la palabra de Dios? ¿O a quién tú vives consultando diariamente? ¿A quién le estás prestando tus oídos? ¿A quién? Segunda característica de los verdaderos creyentes. Juan dice que ellos permanecen en Cristo. Dice el versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, Padre, y también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El verbo permanecer en esta sección se utiliza 7 veces. Y en el versículo 19 Juan lo utiliza para hablar de la evidencia de que una persona realmente es creyente, cuando dice que si hubiesen sido de nosotros habían permanecido con los creyentes. Sin embargo, aquí en los versículos 24 y 25, Juan les está exhortando a los hermanos a que lo que ellos han oído desde el principio permanezca en ellos. Y si lo que ellos han oído desde el principio permanece en ellos, dice, entonces ustedes van a permanecer en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Hay muchas personas que han dicho, sí, yo me convierto al Señor,
Pero lo que va a demostrar que esa conversión es verdadera es el tiempo, a ver si esa fe realmente perdura. Los que perduran en lo que han oído desde el principio demuestra que su fe es verdadera y que realmente han recibido el Espíritu Santo. A modo de conclusión, mi hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo nosotros vinimos aquí en esta mañana? ¿Estamos nosotros permaneciendo en Cristo? ¿Cómo tú estás viviendo durante la semana antes de tu venir aquí? ¿Estamos nosotros siendo fieles al llamado del Evangelio? En esta vida hay tantos obstáculos, debilidades, agotamiento, pero nosotros debemos resistir y soportar, debemos tener paciencia si nosotros queremos perseverar hasta el final. Y nuestra meta, hermanos, es llegar al día de Cristo, al día de la coronación, a la gloria eterna. No podemos perder esa brújula. Esa es la meta, hermanos. Cuidémonos del pecado que aún mora en nosotros. El pecado nos quiere eliminar de la carrera. El pecado nos quiere sacar de los límites puestos por Dios. Y tenemos que tener cuidado. Porque el pecado no solamente enreda a los que están afuera, sino que también te enreda a ti y me enreda a mí. Y por eso la exhortación de la palabra es a velar. No podemos ver el pecado como algo inofensivo porque realmente no lo es. Es peligroso y nos hará caer. Nuestra carrera requiere perseverancia, paciencia, capacidad de aguante, firmeza, constancia. No debemos rendirnos y tirar la toalla ante las demandas de la carrera. Por más difícil que sean las cosas, nosotros como cantamos ahorita, contamos con el gran yo soy. Y al gran yo soy nadie lo puede detener. Y ese gran yo soy es nuestra fortaleza. Y nosotros descansamos en él para ser cristianos perseverantes y para permanecer en Cristo. Hay cristianos que comienzan muy rápido y avanzan muy rápido en la carrera, pero va menguando su velocidad, se cansan rápidamente y abandonan la carrera. Y el punto no es cuánto tiempo nosotros vamos a durar en la carrera, sino si nosotros vamos a llegar a la meta. El ladrón que se arrepintió en la cruz, ese no corrió, pero él entró. O sea que no es por cuánto tiempo yo corra, es creer en Cristo, mantenerme en Cristo y cuando yo persevere hasta el final, estar en Cristo. Dice Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza. Y si dice no perdáis vuestra confianza es porque la perdemos. Dice, pues no la pierda la confianza que tiene grande galardón. La confianza en Dios no la perdamos. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos firmes y plantados en la verdad. La fe que aquí nosotros vemos en funcionamiento es aquella que espera en aquello que Dios nos ha prometido. ¿Y qué dice Juan? Que la promesa que Cristo nos hizo fue la vida eterna. La vida eterna. Y de Dios tenemos confiando. Hay retos, pero nos mantenemos confiando, nos agarramos de Dios. La verdadera fe está en un ejercicio de continuo de paciencia, donde aguantamos y seguimos y seguimos. Y donde resistimos los obstáculos y las dificultades. Como dice alguien, el que piensa que la vida cristiana es un bizcocho, está equivocado. La vida cristiana es difícil, tiene grandes retos, pero con Dios es seguro que llegamos a la meta. Porque vivimos por fe, no por vista. Fe en que Dios nos ha salvado y que Él mismo está llevando a su pueblo y santificándolo para hacerlo perseverar hasta el final. Mi hermano, no esperes el descanso aquí. Espera llegar a la meta. Quizás tú te sientes desanimado ahora. O quizás más adelante vas a estar desanimado en la carrera. Lo que hay que hacer es cobrar ánimo y energía y seguir adelante. Puesto la edificación a su iglesia. Que el Señor les bendiga y traiga mucha edificación a su iglesia con la exposición de su palabra. Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos has dado tu Espíritu Santo y tú nos has dado tantas muestras de cómo tú nos haces permanecer a pesar de que nuestro corazón quiere desviarse de ti.
Señor, como te oraba al principio, tú conoces las debilidades y las realidades de los corazones de tu iglesia, de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes, Señor, lo que tienta nuestra mente, tú sabes con lo que batalla nuestra mente. Señor, inclina nuestro corazón para que permanezcamos en la verdad. Haz que tu iglesia, Señor, persevere hasta el final. Tú estás comprometido con eso, por tu gloria, Señor, para tu gloria y solamente para tu gloria. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a permanecer en Cristo y a seguir creyendo tu palabra. Los tiempos son difíciles, pero contigo, con tu fuerza, con tu gracia, es seguro que nosotros llegamos al final. En Cristo Jesús os pedimos, te damos gracias.